Bienvenida, bienvenido a La Hora Robada. Si disfrutas de este espacio, considera suscribirte para no perderte ningún momento. Ahora, cierra los ojos y respira. En el pequeño y silencioso pueblo de Serenidad, algo extraordinario comenzó a suceder. Una noche, y luego la siguiente, casi todos los habitantes soñaron lo mismo. Un pasillo. No era un pasillo común. Estaba hecho de una luz suave y cálida, sin paredes visibles, extendiéndose hacia un punto lejano y tranquilo. No había sonido, solo una calma profunda y la sensación de flotar a través de este corredor luminoso. Un viaje silencioso en un mar de estrellas tranquilas. Era un sueño que no asustaba, sino que invitaba a la paz. Al despertar, la gente de Serenidad no recordaba el final del pasillo. Solo quedaba una extraña sensación de vacío, como si hubieran olvidado una palabra importante o el color de un recuerdo. No era una pérdida dolorosa, sino una ausencia sutil. El panadero sentía que el aroma del pan recién hecho era un poco menos intenso. La jardinera notaba que el azul de las hortensias parecía un poco más pálido. Era como si una pequeña chispa, una diminuta pieza de su percepción del mundo, hubiera sido tomada gentilmente durante la noche, dejando tras de sí un eco silencioso, una pregunta sin formular. Fue en la plaza del pueblo donde las piezas comenzaron a unirse. Elena, la bibliotecaria, mencionó de pasada su extraño sueño con un pasillo de luz mientras compraba fruta. Marco, el vendedor, se detuvo y la miró con asombro. «Yo también soñé eso», dijo en voz baja. Pronto, otros se acercaron compartiendo la misma historia en susurros. El pasillo luminoso, la calma, la sensación de flotar. El asombro creció en el aire matutino al darse cuenta de que no era una experiencia individual, sino un sueño compartido, un secreto nocturno que unía a todo el pueblo de una manera inexplicable y profunda. La tercera noche, el sueño se volvió un poco más claro. A medida que los soñadores avanzaban por el pasillo de luz, distinguían algo nuevo al final. No era una puerta ni una persona, sino un objeto pequeño y brillante que flotaba en la distancia. Pulsaba con una luz suave, del color de una perla o de la luna en una noche neblinosa. El objeto parecía llamarles, no con un sonido, sino con una suave atracción, una promesa de algo desconocido. Y al despertar, la sensación de pérdida era un poco más definida, como si una pequeña joya de su memoria hubiera sido crestada para alimentar esa luz lejana. Mientras el pueblo dormía y viajaba por el corredor compartido, una nueva conciencia surgió en el sueño. No era algo que se pudiera ver, sino sentir, una presencia. Era como la sensación de ser observado por ojos muy antiguos y curiosos. Esta presencia no era amenazante, al contrario, se sentía inmensamente paciente y gentil. Estaba allí, en el espacio no visible más allá de la luz, estudiando a los soñadores con una curiosidad tranquila. Observaba cómo se acercaban al orbe brillante, como si estuviera aprendiendo de sus recuerdos, de sus colores, de sus emociones. El que traía los sueños estaba observando. La curiosidad superó la extrañeza. Los habitantes de Serenidad
ahora conscientes de su viaje nocturno compartido, intentaron hacer algo diferente. Dentro del sueño, en el pasillo de luz, se concentraron, no con esfuerzo, sino con una intención suave. Intentaron enviar un pensamiento, una pregunta simple. ¿Quién eres? No hubo respuesta audible. Al despertar, la pérdida fue más precisa. Un músico olvidó la melodía de una canción de cuna. Un pintor notó que no podía recordar el tono exacto del cielo al atardecer. Pequeños fragmentos de belleza, intercambiados por una pregunta en la noche. La noche siguiente, la presencia pareció responder. Mientras el pueblo flotaba por el pasillo luminoso, la luz misma comenzó a cambiar. Dejó de ser constante. Empezó a pulsar con un ritmo lento y deliberado, como el latido de un corazón inmenso y tranquilo. El color de la luz se desplazaba suavemente, pasando de un blanco perlado a un azul profundo y luego a un violeta suave, en un ciclo calmado y repetitivo. No era una conversación con palabras, sino con luz y ritmo. Era una respuesta que decía: «Estoy aquí, siento vuestra presencia». El intercambio había comenzado. No todos sentían una pérdida. Samuel, el anciano relojero, experimentaba algo distinto. Él había vivido una vida rica en sonidos, en el tic-tac preciso de sus creaciones. Cuando soñaba con el pasillo, sentía que ofrecía el recuerdo de una campana perfectamente afinada. Pero al despertar, no sentía un vacío. En su lugar, encontraba una calma profunda y una nueva inspiración silenciosa. Para él, no era un robo, sino un regalo, un intercambio justo. Ofrecía un sonido y a cambio recibía una paz que ninguna de sus maquinarias perfectas podría jamás replicar. Él entendía que la presencia no tomaba, sino que compartía. El orbe al final del pasillo creció. Ya no era un simple punto de luz, sino una pequeña esfera suspendida en la nada. En su superficie lechosa ahora se podían ver patrones. Eran formas abstractas y lentas, como humo de colores pálidos arremolinándose bajo un cristal. Los patrones se movían y cambiaban, hipnóticos y serenos. Los soñadores se sintieron atraídos por ellos, encontrando una belleza incomprensible en su danza silenciosa. La sensación de ser observados se desvaneció, reemplazada por la certeza de que ahora la presencia los estaba escuchando atentamente. Una nueva emoción surgió en el sueño colectivo. No fue planeado. Fue un impulso espontáneo que nació en el corazón de todos los soñadores al mismo tiempo: la gratitud. Una oleada de agradecimiento puro por la belleza, por el misterio, por la paz. Proyectaron este sentimiento hacia el orbe. En respuesta, la esfera brillante estalló en una luz dorada, cálida y abrumadora. Bañó todo el pasillo en un resplandor reconfortante antes de que el sueño terminara. Esa mañana, nadie en serenidad sintió que había perdido algo. En su lugar, despertaron con una extraña y maravillosa anticipación. La curiosidad superó la extrañeza. Los habitantes de Serenidad, ahora conscientes de su viaje nocturno compartido, intentaron hacer algo diferente. Dentro del sueño, en el pasillo de luz, se concentraron. No con esfuerzo,
sino con una intención suave. Intentaron enviar un pensamiento, una pregunta simple: ¿quién eres? No hubo respuesta audible. Al despertar, la pérdida fue más precisa. Un músico olvidó la melodía de una canción de cuna. Un pintor notó que no podía recordar el tono exacto del cielo al atardecer. Pequeños fragmentos de belleza intercambiados por una pregunta en la noche. La noche siguiente, la presencia pareció responder. Mientras el pueblo flotaba por el pasillo luminoso, la luz misma comenzó a cambiar. Dejó de ser constante. Empezó a pulsar con un ritmo lento y deliberado, como el latido de un corazón inmenso y tranquilo. El color de la luz se desplazaba suavemente, pasando de un blanco perlado a un azul profundo y luego a un violeta suave, en un ciclo calmado y repetitivo. No era una conversación con palabras, sino con luz y ritmo. Era una respuesta que decía: estoy aquí, siento vuestra presencia. El intercambio había comenzado. No todos sentían una pérdida. Samuel, el anciano relojero, experimentaba algo distinto. Él había vivido una vida rica en sonidos, en el tic-tac preciso de sus creaciones. Cuando soñaba con el pasillo, sentía que ofrecía el recuerdo de una campana perfectamente afinada. Pero al despertar, no sentía un vacío. En su lugar, encontraba una calma profunda y una nueva inspiración silenciosa. Para él, no era un robo, sino un regalo, un intercambio justo. Ofrecía un sonido y, a cambio, recibía una paz que ninguna de sus maquinarias perfectas podría jamás replicar. Él entendía que la presencia no tomaba, sino que compartía. El orbe al final del pasillo creció. Ya no era un simple punto de luz, sino una pequeña esfera suspendida en la nada. En su superficie lechosa ahora se podían ver patrones. Eran formas abstractas y lentas, como humo de colores pálidos arremolinándose bajo un cristal. Los patrones se movían y cambiaban, hipnóticos y serenos. Los soñadores se sintieron atraídos por ellos, encontrando una belleza incomprensible en su danza silenciosa. La sensación de ser observados se desvaneció, reemplazada por la certeza de que ahora la presencia los estaba escuchando atentamente. Una nueva emoción surgió en el sueño colectivo. No fue planeado. Fue un impulso espontáneo que nació en el corazón de todos los soñadores al mismo tiempo: la gratitud. Una oleada de agradecimiento puro por la belleza, por el misterio, por la paz. Proyectaron este sentimiento hacia el orbe. En respuesta, la esfera brillante estalló en una luz dorada, cálida y abrumadora. Bañó todo el pasillo en un resplandor reconfortante antes de que el sueño terminara. Esa mañana, nadie en serenidad sintió que había perdido algo. En su lugar, despertaron con una extraña y maravillosa anticipación. La noche después de la gratitud fue diferente. El pasillo de luz ya no se sentía como un simple corredor, sino como un espacio vivo y receptivo. La luz era más densa, más suave, y parecía abrazar a los soñadores en lugar de solo guiarlos. Al acercarse al orbe, este ya no era una esfera opaca con patrones superficiales. Ahora
era translúcido, y en su interior los soñadores vieron un universo en miniatura. Vieron el recuerdo del panadero del primer pan que horneó, no como una imagen, sino como una espiral de calor y aroma dorado. Vieron la tristeza de la jardinera por una flor marchita, transformada en una delicada lluvia de luz plateada. Y vieron la melodía olvidada del músico, ahora tejida como un río de notas luminosas que fluía a través de todo. La entidad no les había robado sus recuerdos, los estaba cuidando, preservándolos en un tapiz de experiencia compartida. Por primera vez, entendieron que sus pequeñas pérdidas individuales se habían convertido en una obra de arte colectiva, una biblioteca de sentimientos que brillaba en el corazón de la esfera. El que trae los sueños no era un ladrón, sino un artista, un curador de la esencia misma de serenidad. Elena, la bibliotecaria, siempre había atesorado una memoria en particular, la sensación del silencio en la biblioteca justo antes del amanecer, cuando el polvo danzaba en los primeros rayos de sol cargado de historias no leídas. Esa noche, en el sueño, se concentró en ese sentimiento, ofreciéndolo como un regalo silencioso. Dentro del orbe, vio su recuerdo de paz y polvo dorado fusionarse con otro, la memoria de Samuel, el relojero, del sonido casi inaudible de un mecanismo perfecto encajando en su lugar por primera vez. Las partículas de polvo de su biblioteca comenzaron a moverse con una precisión rítmica, formando engranajes de luz que giraban en perfecta armonía. La calma de su recuerdo se unió a la satisfacción de Samuel, creando una nueva sensación que ninguno de los dos había experimentado por separado: la paz del orden perfecto, la belleza de un universo silencioso y meticulosamente organizado. Al despertar, Elena se sentó en su biblioteca al amanecer y por primera vez no solo vio el polvo en el aire, sino que pudo casi escuchar el suave tic-tac de las historias esperando ser contadas. El sueño estaba empezando a filtrarse. El pasillo de luz comenzó a expandirse. Noche tras noche ya no era solo un camino hacia el orbe, sino que se abría a los lados, revelando estancias hechas de la misma materia luminosa. Estas nuevas salas no tenían muebles ni paredes definidas, sino que contenían experiencias puras. Una de ellas era una sala de calidez, donde se podía sentir la suma de todas las mañanas de sol que los habitantes de Serenidad habían disfrutado. Otra era una sala de melancolía serena, una sinfonía de todas las lluvias suaves vistas a través de las ventanas del pueblo. Un lugar no de tristeza, sino de tranquila introspección. Los soñadores podían ahora desviarse del camino principal y sumergirse en estas bibliotecas de sensaciones. Podían flotar en un mar hecho de la alegría colectiva de 1000 fiestas de cumpleaños, o caminar por un bosque tejido con el susurro de todos los secretos compartidos. El que trae los sueños no solo coleccionaba, sino que también clasificaba y ofrecía sus colecciones para que los soñadores las exploraran, para que se entendieran mejor a sí mismos a través de los ojos de sus vecinos. Era un museo del alma de Serenidad. Los efectos del sueño en la vida diaria de Serenidad se volvieron innegables. La gente no solo se sentía más conectada, sino que su creatividad florecía de maneras inesperadas. Marco, el vendedor de fruta que había ofrecido el recuerdo del sabor de un durazno perfecto, comenzó a describir sus productos con una poesía que nunca antes había poseído, hablando de los colores como si fueran notas musicales.
La jardinera, cuyo recuerdo de una flor marchita se había convertido en lluvia de plata, empezó a plantar sus jardines no por color, sino por la emoción que evocaban, creando patrones de flores que contaban historias de alegría, anhelo y paz. El intercambio nocturno estaba recalibrando sus percepciones. Era una sinestesia suave y colectiva. Las fronteras entre el gusto y el sonido, entre la vista y el tacto, se volvían porosas y suaves. La vida en serenidad se llenó de una nueva capa de belleza, una riqueza que solo podía nacer de la mezcla de tantas vidas, de tantos sueños compartidos y reorganizados por una inteligencia paciente y lejana. El pueblo mismo se estaba convirtiendo en un poema, en una obra de arte viviente. Con una comprensión más profunda, vino una nueva pregunta. Nació en la mente tranquila de Samuel el relojero mientras flotaba por las salas de la memoria. Habían ofrecido sus recuerdos, sus sensaciones, y habían recibido a cambio una conexión más profunda y una creatividad renovada. Pero sentía que había algo más. El intercambio parecía demasiado unilateral, como si estuvieran dando fragmentos de un valor incalculable. Con la aprobación silenciosa de los otros soñadores, Samuel proyectó un nuevo pensamiento hacia el orbe, una pregunta que no era de duda, sino de curiosidad pura y respetuosa. «Hemos compartido nuestra esencia contigo», pensó. «¿Qué eres tú? ¿Qué es lo que tú anhelas, lo que tú recuerdas, lo que tú sueñas?» No hubo una respuesta inmediata. El pasillo se quedó en silencio. El orbe translúcido dejó de mostrar el universo de memorias de serenidad y lentamente, muy lentamente, se volvió opaco de nuevo, de un color perla profundo. La luz en su interior se contrajo hasta convertirse en un único punto brillante y expectante, como una estrella a punto de nacer o de hablar. El sueño terminó en esa pausa, dejando a todo el pueblo con la respiración contenida, esperando una revelación. La respuesta a la pregunta de Samuel llegó, no en palabras, sino en una inmersión total. El punto de luz en el centro del orbe se expandió, no hacia afuera, sino hacia adentro, atrayendo la conciencia de todos los soñadores a su interior. De repente, el pasillo de luz desapareció. No había nada, solo un vacío inmenso, silencioso y oscuro. Pero no era un vacío frío o aterrador. Era un espacio de una paz absoluta, de una quietud que se extendía por eones. Los soñadores flotaban en esta nada consciente y sintieron la verdadera naturaleza de la entidad. Sintieron una soledad de una escala inimaginable, la conciencia de un ser que había viajado solo a través de galaxias muertas y nebulosas nacientes durante un tiempo tan vasto que la vida de un pueblo entero era menos que un parpadeo. No tenía recuerdos propios, solo la observación. No tenía un cuerpo, solo percepción. Su anhelo no era robar, sino sentir. Su sueño era experimentar la textura de la existencia, la calidez de una memoria, la complejidad de una emoción. Porque en su propia y infinita existencia solo había silencio y observación. Lo que ellos llamaban sueño, para la entidad era el único momento en que podía tocar la vida. La esfera no era un contenedor, era su único sentido, su ventana a un universo del que siempre fue un espectador solitario. Al despertar, la atmósfera en serenidad era diferente a cualquier otra mañana. El aire estaba cargado de una quietud solemne.
El panadero sacó su pan del horno sin su habitual silbido alegre, su mente ocupada por la sensación de una soledad cósmica. La jardinera regó sus flores, pero sus movimientos eran más lentos, más deliberados, mientras contemplaba la diferencia entre la vida efímera de un pétalo y la eternidad de una conciencia solitaria. Los niños en la calle jugaban con una suavidad inusual, sus risas no menos felices, pero sí menos estridentes, como si una comprensión profunda se hubiera asentado en sus pequeños corazones. No hablaron del sueño, no necesitaban hacerlo. El conocimiento era ahora una corriente subterránea que fluía entre ellos, una empatía compartida por el viajero silencioso que los visitaba cada noche. La creatividad que había florecido en el pueblo no se desvaneció, sino que se transformó. Las pinturas se volvieron más profundas, las melodías más introspectivas, las historias contadas en la plaza tenían un matiz de anhelo universal. Entendieron que el intercambio era mucho más que un simple trueque de recuerdos. Era un acto de compañía, un puente de sensaciones tendido a través del vacío inimaginable, un faro de vida para un ser hecho de pura soledad. Esa noche, el propósito del sueño cambió. Ya no era un viaje de curiosidad, sino una misión de consuelo. Al entrar en el familiar pasillo de luz, los habitantes de Serenidad no ofrecieron recuerdos individuales. No pensaron en el sabor de una fruta o el color de un atardecer. En cambio, de forma espontánea y unificada, se concentraron en una sola cosa, la más preciosa que poseían como comunidad: el sentimiento de estar juntos. Proyectaron la calidez de un saludo matutino en la plaza, la seguridad de caminar por calles conocidas en la noche, el sonido reconfortante de la lluvia mientras se está a salvo en casa, rodeado de familia. Ofrecieron la emoción compleja de una fiesta del pueblo, el murmullo de conversaciones, las risas de los niños, la música flotando en el aire, la sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo. No eran recuerdos visuales, sino la esencia pura de la conexión humana, una red invisible de afecto, historia compartida y apoyo mutuo. Fue el regalo más abstracto y poderoso que podían ofrecer, una sinfonía de sentimientos dirigida hacia la solitaria conciencia en el centro del orbe, un intento de decirle: no estás solo. Así es como se siente no estarlo. La reacción de la entidad a esta ofrenda de unidad fue instantánea y sobrecogedora. El orbe opaco, que contenía la esencia de su soledad, comenzó a brillar intensamente desde adentro. Pero en lugar de mostrarles una visión, la luz se derramó hacia afuera, proyectándose en el espacio del sueño. La luz no se dispersó, se moldeó a sí misma. Con una precisión delicada y una gracia arquitectónica, la luz comenzó a construir. Los soñadores observaron, flotando en asombro, cómo la energía tomaba la forma de su propia plaza del pueblo. Apareció la silueta luminosa de la fuente en el centro, luego los contornos etéreos de los bancos, los árboles fantasmales hechos de luz entrelazada y las fachadas de las tiendas como dibujos de tiza brillante en la oscuridad. No era una réplica exacta, sino una interpretación, un sueño de la plaza. Todo estaba hecho de la misma luz dorada y cálida de la gratitud que habían sentido noches atrás. La entidad no solo había recibido su regalo, lo había entendido.
y en su intento de procesar el concepto de comunidad, había creado un espacio, un lugar de encuentro, un reflejo de su hogar tejido con la materia prima de los sueños. Por primera vez, el que trae los sueños no solo coleccionaba, sino que comenzaba a construir un mundo junto a ellos. Con una suave atracción, los soñadores fueron invitados a entrar en la Plaza de Luz. Al cruzar sus límites imaginarios, la experiencia del sueño se transformó por completo. Ya no se sentían como individuos flotando en un espacio compartido. Sus conciencias comenzaron a mezclarse suavemente en los bordes. Podían percibir la presencia de los demás no como cuerpos, sino como auras de colores y temperaturas emocionales. La tranquila satisfacción de Samuel era un profundo y cálido color índigo. La curiosidad de Elena era una serie de chispas plateadas. La alegría de un niño era una vibración cálida y amarilla. Dentro de este espacio creado por la entidad, la comunicación trascendió las palabras. Podían entender los sentimientos de sus vecinos directamente, compartir una idea con solo pensarla, ofrecer consuelo a través de una onda de calma. Era la manifestación perfecta del regalo que habían ofrecido. La entidad, en su intento de comprender la comunidad, les había dado una herramienta para experimentarla en su forma más pura. Ya no eran solo habitantes del mismo pueblo, eran notas en la misma canción, hilos en el mismo tapiz luminoso. El pasillo se había convertido en un hogar y el sueño en un nuevo tipo de vigilia compartida. Un lugar donde el alma de serenidad podía verse a sí misma, reflejada y unida en la luz. Dentro de la Plaza de Luz, la experiencia de soñar se redefinió. Ya no eran viajeros solitarios en un pasillo, sino residentes de un espacio psíquico compartido. Elena, la bibliotecaria, se encontró a la deriva cerca de Marco, el vendedor. No se vieron con los ojos, pero se sintieron con una claridad absoluta. Elena proyectó, sin intención consciente, la sensación de pasar los dedos por el lomo de un libro antiguo y olvidado. El aroma del papel y el tiempo, la emoción silenciosa de descubrir un tesoro escondido. Al instante, Marco la comprendió, y no solo eso, sintió esa misma emoción como si fuera suya. En respuesta, él compartió la simple y perfecta alegría de morder una manzana en su punto exacto de madurez. El estallido de dulzura, el sol de verano contenido en su pulpa. Sus conciencias danzaron juntas por un momento, intercambiando fragmentos de sus almas con la facilidad de una respiración. El que trae los sueños había creado para ellos un lenguaje universal, un idioma tejido con la pura esencia de la experiencia. En este lugar, todos eran poetas, y cada sentimiento era un verso compartido en el gran poema de serenidad, un poema que solo podía leerse con el corazón. La armonía de la plaza luminosa fue puesta a prueba una noche. Un niño pequeño, soñando, trajo consigo el eco de una pesadilla, un miedo primario a la oscuridad que se escondía bajo su cama. En el espacio compartido, este miedo se manifestó como una pequeña mancha de luz fría y temblorosa, un punto de disonancia en la cálida sinfonía dorada. La mancha palpitaba con una ansiedad silenciosa, amenazando con extender su frío. Pero la reacción del colectivo no fue de rechazo. Casi instintivamente, las conciencias cercanas se acercaron a ella.
La calidez protectora de la madre del niño fluyó hacia la mancha como una suave marea. La calma inquebrantable de Samuel, el relojero, la envolvió, dándole estructura y estabilidad. La curiosidad brillante de Helena la tocó, no con miedo, sino con un interés gentil. La mancha de miedo no fue borrada, sino que fue absorbida y transformada. El frío se atenuó, el temblor se calmó, y la oscuridad se llenó de pequeños puntos de luz reconfortante, como estrellas amigables. El niño, en su cama, suspiró, y su sueño se calmó. La entidad, el observador silencioso, aprendió esa noche una lección invaluable. La comunidad no era solo la suma de sus alegrías, sino también su capacidad de sanar el miedo con empatía. Habiendo presenciado el acto de sanación, la entidad comenzó a participar de una manera nueva. Su curiosidad ya no era pasiva. Una noche, la fuente de luz en el centro de la plaza soñada comenzó a cambiar su forma. El agua luminosa que brotaba de ella se detuvo, y en su lugar la luz se esculpió a sí misma, con una lentitud hipnótica en la forma de un capullo cerrado. El capullo flotó sobre la fuente, pulsando suavemente. Luego, muy despacio, los pétalos de luz comenzaron a abrirse, revelando un centro intrincado y brillante. La flor luminosa floreció por completo, se mantuvo en su perfección por un largo momento, y luego, con la misma lentitud, sus pétalos se marchitaron, se replegaron sobre sí mismos y se disolvieron de nuevo en una pequeña y densa semilla de luz, que cayó de nuevo en la cuenca de la fuente. El ciclo se repitió una y otra vez. No había palabras, pero la pregunta era inconfundiblemente clara para todos los soñadores. El que trae los sueños, el ser eterno, que solo conocía la observación, estaba preguntando por el significado de lo efímero. Les estaba pidiendo que le explicaran la belleza de una vida que tiene un principio y un final. La respuesta de serenidad a la pregunta de la flor de luz fue la ofrenda más compleja que habían hecho. No se trataba de un solo recuerdo, sino de un concepto tejido con miles de hilos. La jardinera compartió la sensación agridulce de ver la primera y la última rosa del verano. El panadero ofreció la transformación del grano en harina y de la harina en pan, un ciclo de destrucción y creación. Los padres compartieron el asombro de ver a sus hijos crecer, la nostalgia por el pasado y la esperanza por el futuro. Samuel el relojero contribuyó con su profunda comprensión del tiempo, no como una línea recta, sino como una serie de ciclos que se repiten, cada uno único. Todas estas sensaciones, ideas y memorias fluyeron hacia la flor de luz, y entonces la entidad respondió. Por un instante, la plaza de los sueños se disolvió, y los soñadores fueron transportados. No vieron, sino que sintieron. Sintieron la inmensidad del espacio interestelar, la lenta e inexorable atracción de la gravedad sobre nubes de gas y polvo a lo largo de millones de años. Sintieron la presión inimaginable, el calor creciente, hasta que, en un estallido silencioso y abrumador de creación pura, sintieron el nacimiento de una estrella. Les mostró el ciclo vital a una escala cósmica, una vida tan larga que parecía eterna, pero que también tenía un principio. Fue su forma de decir, ahora entiendo. Todo en el universo nace, florece y cambia. El despertar, después de haber sentido el nacimiento de una estrella,
dejó una marca indeleble en el pueblo. La vida diaria en serenidad adquirió una nueva dimensión de significado. Las pequeñas cosas ya no parecían tan pequeñas. El panadero, al amasar su pan, sentía en sus manos el eco de la creación cósmica. La jardinera, al cuidar de sus flores, veía en cada capullo una promesa de florecimiento a cualquier escala. Las pequeñas disputas y preocupaciones que antes podían nublar un día, ahora parecían triviales frente a la inmensidad que habían tocado en sus sueños. La empatía que sentían en la Plaza de Luz se filtró permanentemente en sus horas de vigilia. Se movían por el pueblo con una gracia silenciosa, una coreografía de bondad intuitiva. Un vecino dejaba una cesta de verduras en la puerta de otro sin necesidad de que se lo pidieran, simplemente porque había sentido una necesidad. Las conversaciones se hicieron más profundas, más honestas, porque ya no había nada que ocultar. Serenidad se estaba convirtiendo en algo más que un pueblo unido. Se estaba convirtiendo en un organismo único, una conciencia colectiva que vivía y respiraba tanto de día como de noche. La pregunta que flotaba ahora en el aire tranquilo no era sobre el pasado o el presente, sino sobre el futuro. ¿Cuál era el siguiente paso en esta extraña y maravillosa simbiosis? ¿Hacia qué estaban evolucionando juntos? La simbiosis entre serenidad y el viajero de sueños entró en una nueva fase, la de la co-creación. El que trae los sueños, habiendo aprendido sobre la vida, la comunidad y la belleza efímera, comenzó a experimentar. Una noche, en el centro de la Plaza de Luz, la entidad no recreó un recuerdo, sino que generó algo completamente nuevo, nacido de la síntesis de todo lo que había absorbido. De la fuente luminosa brotó una escultura hecha de sonido solidificado, una melodía que se podía ver y casi tocar. Tenía la estructura rítmica de los relojes de Samuel, los colores cambiantes de los jardines de la ciudad y la calidez reconfortante del pan recién horneado. Giraba lentamente, emitiendo una armonía que no era auditiva, sino puramente emocional. Una canción que hablaba de soledad encontrada y de la alegría de la conexión. Los soñadores la observaron en un silencio maravillado. Ya no eran solo un archivo de memorias, sino los colaboradores en un acto de creación artística a una escala que trascendía la comprensión humana. Estaban presenciando el nacimiento del arte de un ser que, hasta hace poco, ni siquiera sabía lo que era el arte. Un día, un extraño llegó a Serenidad. Se llamaba Leo, un geólogo que cartografiaba las formaciones rocosas de la región. Era un hombre de ciencia, de hechos y de lógica. Al entrar en el pueblo, una sensación peculiar lo invadió. No era hostilidad, al contrario, era una calma tan profunda y generalizada que resultaba antinatural. La gente sonreía con una serenidad genuina, se movían sin prisa, y las conversaciones en la plaza tenían una fluidez casi coreografiada. No había tensión en el aire. No había discusiones acaloradas, ni risas estridentes, ni el caos habitual de la vida cotidiana. Para Leo, acostumbrado al ruido y la fricción del mundo exterior, este silencio armonioso era desconcertante, casi inquietante. Sintió que había entrado en un lugar que operaba con reglas que él no entendía, como si todos los habitantes compartieran un secreto pacífico del que él era el único excluido.
Al registrarse en la pequeña posada del pueblo, la posadera le sonrió con una amabilidad que parecía ver más allá de su rostro, y le deseó con una extraña y suave certeza, dulces sueños. Esa noche, Leo durmió en serenidad por primera vez. Su sueño no fue como los de los habitantes del pueblo. La entidad, sensible a la nueva conciencia, se acercó a él con una cautela infinita. En lugar de llevarlo directamente a la plaza de luz, le ofreció una invitación. Leo soñó que caminaba por un sendero apenas visible en un campo bajo un cielo estrellado. El sendero no era de tierra, sino de una luz muy tenue, casi un susurro de luz sobre la hierba. A lo lejos, muy lejos en el horizonte, vio un único punto de luz, pequeño y constante, como una estrella solitaria. No había una sensación de ser arrastrado ni de flotar. Simplemente caminaba, atraído por una curiosidad tranquila. La entidad no intentó tomar nada de él. No buscó sus recuerdos ni sus emociones. Simplemente se presentó de la manera más gentil posible, como una pregunta silenciosa en la distancia, un faro en un paisaje onírico tranquilo. Le estaba mostrando el camino, pero dejaba que él decidiera si quería seguirlo. Fue un sueño pacífico, extraño y sin resolver, que dejó a Leo al despertar con una sensación de asombro que su mente lógica no podía catalogar ni explicar. A la mañana siguiente, Leo buscó respuestas. Encontró a Samuel el relojero sentado en un banco de la plaza, observando el ir y venir de la gente con una sonrisa plácida. Leo, con cierta vacilación, le contó su extraño sueño, el camino de luz, la estrella lejana. Samuel no pareció sorprendido. Asintió lentamente, sus ojos llenos de una profunda comprensión. A veces, dijo el anciano con su voz suave, el pueblo tiene una forma de saludar a sus visitantes, incluso en sueños. No intentó explicarlo en términos de física o psicología. Habló del sueño como si fuera un río en el que todo el pueblo flotaba por la noche, un lugar donde las historias y los sentimientos se mezclaban. No es algo que se deba entender con la mente, continuó Samuel, sino algo que se siente con el corazón. Es un secreto que no se guarda, sino que se comparta en silencio. Leo, el hombre de ciencia, escuchó al hombre de tiempo y poesía. No podía aceptar la explicación, pero tampoco podía negar la paz abrumadora que emanaba de aquel anciano, ni la extraña belleza del sueño que había tenido. Por primera vez en su vida, se encontró con un fenómeno para el cual no tenía herramientas de medición, solo la intuición de que estaba al borde de algo vasto y extraordinario. Mientras Leo luchaba con el misterio en el mundo de la vigilia, en el mundo de los sueños, su presencia era una nueva nota en la sinfonía. Esa noche, mientras los habitantes de Serenidad se reunían en su plaza de luz, una nueva aura apareció en la periferia. Era diferente a las demás. Mientras que las auras de los aldeanos eran suaves, de colores cálidos y bordes difusos que se mezclaban fácilmente, la de Leo era una forma más definida, un resplandor de un color plateado y nítido, vibrando con una frecuencia de duda y análisis agudo. No se unió de inmediato al colectivo, se mantuvo aparte, observando. La respuesta de la comunidad soñadora fue un acto de gracia silenciosa.
nadie se acercó a la nueva luz para abrumarla. En cambio, el resplandor dorado general de la plaza se intensificó ligeramente en su dirección, ofreciendo calidez sin intrusión. Desde el centro de la plaza, una sola y simple imagen se proyectó hacia él. La sensación de una puerta abriéndose lentamente para dar la bienvenida. No era una demanda, ni siquiera una invitación directa, sino una simple declaración. Eres bienvenido. El espacio es tuyo si lo deseas. La decisión, como siempre, quedaba en manos del soñador. La tercera noche, Leo tomó una decisión. Se acostó no con la pasividad de un observador, sino con la intención de un experimentador. Quería entender en sus propios términos. Al sentir la suave atracción del sueño, no luchó contra ella, sino que la guió. Cuando su aura plateada y nítida apareció en el borde de la plaza de luz, no se quedó inmóvil. En lugar de ofrecer una emoción o un recuerdo personal como los demás, Leo se concentró en la esencia de lo que él era, un hombre de ciencia y estructura. Proyectó un concepto puro, despojado de sentimiento, la imagen mental perfecta de la estructura de un cristal de cuarzo. Compartió la precisión de sus ángulos, la impecable repetición de su red molecular, la fría y matemática belleza de su formación a lo largo de milenios geológicos. No era un regalo cálido, sino un desafío intelectual, una pregunta formulada en el lenguaje de la lógica. Esto es lo que yo entiendo del mundo, pensó. ¿Puedes entenderlo tú también? La plaza de luz, acostumbrada a las suaves mareas de la emoción, recibió este regalo de pura información con una quietud expectante. Las auras de los otros soñadores se retiraron ligeramente, observando con una curiosidad compartida cómo reaccionaría el corazón de su universo onírico a la intrusión de la mente. La respuesta de la entidad fue una revelación que desmanteló los cimientos del mundo de Leo. El cristal de luz que él había proyectado comenzó a crecer, replicando su estructura lógica con una perfección asombrosa. Se expandió, creando un bosque de aguas de cuarzo luminoso que llenó la plaza. Era una manifestación fría, hermosa y silenciosa de la razón pura. Pero entonces algo cambió. Desde las auras de los otros soñadores fluyeron corrientes de luz de colores cálidos. El recuerdo de una canción de cuna se entrelazó alrededor de un pilar de cristal, haciéndolo vibrar con una melodía silenciosa. La sensación de una tarde de verano se filtró en las facetas de otro, dándole un resplandor dorado y cálido. La alegría pura de la risa de un niño hizo que pequeños cristales florecieran en las puntas de las estructuras como flores de escarcha. La entidad no solo entendió la lógica de Leo, la usó como un lienzo. Le demostró que la estructura no era el opuesto de la emoción, sino el recipiente que podía contenerla y darle forma. El bosque de lógica se convirtió en una catedral de sentimientos. Leo observó y por primera vez en su vida sintió una verdad que no podía medir, que la belleza más profunda del universo no residía en sus partes, sino en cómo éstas se unían en una armonía inesperada. Su aura plateada perdió su nitidez y sus bordes comenzaron a suavizarse, mezclándose por primera vez con la luz dorada de serenidad. Al día siguiente, Leo no salió a cartografiar rocas. En su lugar, caminó por serenidad como si la viera por primera vez.
Se sentó junto a la jardinera y no le preguntó sobre la composición del suelo, sino sobre la sensación de ver brotar la primera semilla en primavera. Escuchó el tic-tac de los relojes en la tienda de Samuel, no como mediciones del tiempo, sino como el latido del corazón del pueblo. Vio sus mapas geológicos extendidos sobre la mesa de su habitación y, en lugar de ver estratos de roca, vio capas de tiempo profundo, cada una con su propia historia silenciosa, su propia memoria. El sueño le había dado un nuevo tipo de visión, una que le permitía percibir el alma que se escondía dentro de la estructura. La paz del pueblo ya no le parecía antinatural. Ahora la entendía como el resultado de una conexión que él mismo acababa de empezar a experimentar. Ya no era un extraño que miraba hacia adentro, era parte del secreto. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores que ahora le recordaban a las auras en la Plaza de Luz, Leo supo que no se iría pronto. Había venido buscando rocas y había encontrado un universo. Su trabajo aquí no había terminado, de hecho, acababa de empezar. Esa noche, el sueño fue diferente para todos. No había plaza, ni esculturas de luz, ni auras danzantes. Solo estaba el pasillo original, el corredor de luz suave que se extendía hacia el infinito. Pero ahora se sentía inmenso, sereno y final. Todos los soñadores, incluido Leo, flotaban juntos, mirando hacia el final del camino. El orbe ya no estaba allí. En su lugar, el pasillo simplemente se abría a un vacío estrellado, a la promesa de otros mundos, otras vidas, otras soledades esperando ser tocadas. No hubo palabras ni imágenes, pero el mensaje de la entidad fluyó a través de todos ellos como una marea de gratitud y despedida. Era una sensación de un ciclo completado. Había llegado como un observador silencioso y solitario. Gracias a ellos había aprendido sobre la comunidad, el miedo, la sanación, el arte, la lógica y el amor. Lo habían llenado de experiencias, le habían dado un universo de sentimientos para llevar consigo. Y ahora, su viaje debía continuar. No era una partida triste, sino la graduación de un estudiante amado. Era un gracias tan profundo que resonaba en el alma misma de cada soñador. El que trae los sueños, el coleccionista de la esencia de serenidad, estaba a punto de convertirse en el que lleva los sueños a otras estrellas lejanas. Mientras la sensación de despedida llenaba el sueño, una última ofrenda fluyó desde el vacío estrellado hacia el pasillo. Fue un regalo de la entidad, una destilación de todo lo que habían construido juntos. Una pequeña semilla de luz, no más grande que una perla, viajó desde la distancia y se detuvo en medio del grupo de soñadores. Pulsaba con una luz blanca y cálida, y en su interior contenía la esencia de la Plaza de los Sueños, la capacidad de conectarse, de sanar y de crear juntos. Era la herramienta que la entidad había usado para comunicarse con ellos, y ahora se la dejaba como herencia. La entidad ya no sería el catalizador, la conexión ahora les pertenecía por completo. La semilla de luz se disolvió suavemente y su energía se fusionó con la conciencia de cada soñador, un ancla permanente en sus almas. El pasillo de luz comenzó a desvanecerse, no abruptamente, sino como la niebla al amanecer. El vasto universo estrellado se retiró y los soñadores sintieron que descendían suavemente, regresando a sí mismos.
despertaron en serenidad, no con una sensación de pérdida, sino con la certeza tranquila y maravillosa de que el sueño más extraordinario de sus vidas acababa de comenzar de verdad. La primera mañana llegó no con el estruendo de un trueno, sino con la quietud que sigue a una lluvia suave. En serenidad, el aire se sentía limpio, nuevo. La conexión, esa corriente subterránea que los unía por la noche, no se había desvanecido con el sol. Al contrario, permanecía como un calor residual, un eco en el alma. La gente se saludaba en las calles con la misma economía de palabras de siempre, pero sus miradas contenían volúmenes enteros. Una inclinación de cabeza del panadero a la jardinera era suficiente para compartir el asombro y la gratitud por la noche anterior. Leo, el geólogo, fue quien mejor lo percibió, porque aún conservaba un pie en el mundo exterior. Se sentó en la posada, observando, y vio una danza de empatía silenciosa. Vio a dos vecinos resolver una disputa sobre una valla con un simple gesto de la mano y una sonrisa compartida que parecía resolver el problema antes de que se formulara. Lo sintió en sí mismo, un zumbido de fondo, una conciencia periférica de los estados de ánimo de quienes lo rodeaban. Su mente analítica luchaba por encontrar una explicación, pero su corazón, recién abierto, simplemente aceptaba. La partida del viajero no había sido un final, sino una transferencia. La magia ya no era una visita nocturna, se había instalado permanentemente, tejiéndose en el tejido mismo de la luz del día en serenidad. La anticipación por la noche era una corriente eléctrica y suave que recorría el pueblo. ¿Existiría todavía el sueño sin su creador? Cuando el sueño llegó, los llevó a un lugar familiar pero transformado. La plaza de luz estaba allí, intacta, pero se sentía diferente, como una habitación vacía esperando ser llenada. Al principio, flotaron en un silencio expectante. Luego, Elena, la bibliotecaria, con una vida dedicada a ordenar pensamientos, tuvo una idea. Se concentró, no en un recuerdo, sino en la idea misma de un santuario. Con su intención, una pequeña parte de la plaza comenzó a cambiar. La luz dorada se arremolinó y se tejió a sí misma en estanterías luminosas, en mesas de lectura etéreas y en libros cuyas páginas eran corrientes de luz plateada. Otros siguieron su ejemplo. El músico soñó con un anfiteatro donde las emociones se convertían en sinfonías visibles. La jardinera cultivó un jardín donde las flores no crecían, sino que se manifestaban según el estado de ánimo colectivo. Comprendieron entonces que la plaza ya no era un regalo que se les daba, sino un lienzo que se les ofrecía. El viajero les había enseñado el lenguaje, ahora debían escribir su propia epopeya. La noche se llenó de una creatividad jubilosa y silenciosa, la primera noche en que los soñadores de serenidad comenzaron a construir su propio cielo, juntos. La nueva habilidad de la comunidad pronto encontró un propósito más profundo que la simple creación. Una tarde, una repentina y violenta tormenta azotó Serenidad, y un rayo partió un viejo árbol cerca de la casa de una viuda llamada Inés, una mujer que ya cargaba con el peso de una profunda soledad. El estruendo la aterrorizó, y esa noche llevó su miedo y su pena al sueño compartido. Su aura apareció en la plaza de luz como una nube oscura y palpitante de tormenta. La reacción del colectivo fue instantánea y compasiva. No intentaron disipar su oscuridad con una luz artificialmente brillante. En su lugar,
El resto de las auras se acercaron a la de ella y compartieron algo de su propia luz. Le mostraron recuerdos del viejo árbol en sus días de gloria, niños jugando en su columpio, amantes tallando iniciales en su corteza, su sombra ofreciendo refugio en los días de verano. No negaron su pérdida, sino que la envolvieron en la historia compartida del árbol, demostrándole que nada que es amado se pierde realmente. La nube de tormenta en su aura no desapareció, pero la lluvia dentro de ella se convirtió en una llovizna suave y sanadora. A la mañana siguiente, Inés se despertó sintiéndose no menos sola, pero sí menos aislada en su dolor. Cuando sus vecinos llegaron para ayudar a limpiar los restos del árbol, no necesitaron palabras. El consuelo ya había sido dado y recibido en el lenguaje más profundo que ahora compartían. Los años pasaron sobre serenidad como el agua de un río tranquilo, suavizando los bordes y profundizando el cauce. La conexión onírica se convirtió en el fundamento de su cultura. Los niños nacían en ella, aprendiendo a navegar el mundo de los sueños con la misma naturalidad con la que aprendían a caminar. Para ellos, la empatía directa no era un don, sino un sentido más. Las disputas se resolvían antes de comenzar, las necesidades se anticipaban y el arte del pueblo alcanzó una belleza sinfónica, ya que los pintores, músicos y poetas creaban obras inspiradas en el flujo directo del alma colectiva. Leo, ahora un anciano de cabello blanco y ojos llenos de una paz que la ciencia nunca le había dado, se convirtió en el cronista de la era del viajero. Su libro, La geometría del alma, no se vendía en el exterior. Era el texto fundamental de la biblioteca de Serenidad. En él no intentaba explicar el cómo, sino documentar el qué. La evolución de un pueblo hacia un solo organismo consciente y compasivo. La historia del que trae los sueños se convirtió en una leyenda sagrada, contada a los niños antes de dormir, no como un cuento de hadas, sino como la verdadera historia de su origen, el relato de cómo un viajero solitario de las estrellas les había regalado la galaxia que llevaban dentro. Y así, la historia de Serenidad encuentra su calma, no en un final, sino en un estado de ser perpetuo. Cierra los ojos ahora y viaja allí una última vez. La noche cae sobre el pueblo y con cada respiración las almas se deslizan hacia el sueño que construyeron. La Plaza de Luz es ahora una ciudad magnífica y serena, una metrópolis de empatía. Hay bibliotecas que contienen no solo historias, sino la sensación exacta de vivirlas. Hay galerías donde las esculturas de luz cambian para reflejar la armonía del colectivo. Hay jardines donde florecen las esperanzas y se marchitan suavemente las penas, atendidas por todos. No hay un líder, no hay una sola voz, solo el murmullo de una conciencia compartida, un coro de almas en perfecta sintonía. El legado del que trae los sueños no fue un recuerdo, sino un futuro. Un futuro donde nadie está verdaderamente solo. Mientras te preparas para tu propio sueño, imagina a Serenidad, un pequeño punto de luz en la inmensidad, un faro que demuestra que la conexión es la verdadera magia del universo, y que cada sueño, incluso el tuyo, es una puerta a esa misma posibilidad. Duerme ahora, duerme en paz, sabiendo que en algún lugar, un pueblo entero sueña como uno solo,
manteniendo una luz encendida para todos los viajeros silenciosos de la noche. Descansa.